Bueno, vamos a retomar asociados con las etiquetas de radiofrecuencia, apareció un nuevo código de identificación para los productos, que es lo que se llama el EPC. EPC viene de Código de Producto Electrónico. Este código de producto, en lugar de almacenarse en un código de barras, se va a utilizar en un tag o una etiqueta de radiofrecuencia. Y lo interesante es que va a proporcionar información adicional al código de barras. En principio, no hay diferencia entre países o zonas de influencia. Acá esto me olvidé decírselo. ¿Podría grabar? Ah, no. Gracias por hacerme acuerdo. Recording in progress. Bueno, ahí voy de nuevo, total, no dije mucho. Bueno, el EPC es un código de producto electrónico que se almacena en etiquetas de radiofrecuencia que también se denominan tags, y que va a proporcionar información adicional al código de barras. Yo acá me olvidé de decirles cuando vimos los códigos de barras, pero, por ejemplo, este que está nuevamente acá, que es el EAN 13, ese es un código que es de origen europeo, pero depende de las zonas de influencia, hay códigos diferentes, hay códigos de barra diferentes. Por ejemplo, hay muchas empresas que importan productos que cuando los importan tienen que volver a etiquetarlos con otro código de barras porque el que utiliza no es el que se usa acá. Por lo cual el software no está adaptado para leer ese tipo de codificación y hay que reetiquetarlo, digamos. Bien, la ventaja con respecto a esto del EPC es que es un código que organizado a nivel internacional, donde no va a haber zonas de influencia. Es igual para todos los países del mundo. A diferencia del EAN 13, el EAN 13, ¿se acuerdan que yo les conté que está formado por 13 dígitos? Bueno, el EPC va a estar formado por 24 dígitos, pero hay una ventaja adicional. Estos dígitos son dígitos hexadecimales. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es esto del hexadecimal? Bueno, les cuento. El sistema hexadecimal es un pariente muy cercano del sistema binario. En lugar de usar 10 símbolos, utiliza 16. Entonces, cuando vemos acá una A, en realidad no es una A, es el número 10. Cuando vemos una B, es el número 11. Así, el C, el 12, el D, el 13, y así hasta la F. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que cada uno de estos números se almacena usando 4 bits. No sé si ustedes recuerdan, pero con un bit se almacenaban 2 números, con 2, 4, con 3, 8, con 4, 16. Por lo cual, por ejemplo, en esto que yo estoy viendo acá, que es un 2 y un 1, se almacena en 8 bits. Tengo 4 bits para este y 4 para este. Y esos 8 bits, eso seguramente sí deberían recordar, los 8 bits representan 256 números diferentes. Ahora, con 2 dígitos decimales, que esto sí también lo vimos, que van que yo del 00 al 99, ¿cuántos números diferentes tengo? 100. O sea, pasamos de, en 2 dígitos puedo representar 100, en 2 dígitos puedo representar 256. Por lo cual, en este código puedo representar muchísima más información. Por esa razón, me lo muestra en bits. Fíjense, los 8 primeros bits son
para la versión del EPC, que hay varias versiones, van cambiando. Los siguientes 28 bits son para el código de fabricante. Para tener una idea, habría que elevar el 2 a la 28, pero nos da un número cercano a los 268 millones de fabricantes diferentes. Ahora, para cada fabricante voy a tener 24 bits, que me da aproximadamente 16 millones de productos diferentes, pero de tipos de productos. Porque acá viene la otra ventaja muy interesante, es que ahora este código me va a permitir representar el número de serie. Va a tener 36 bits, lo que me da 68.000 millones de combinaciones diferentes para representar el número de serie. Entonces yo le puedo poner un código de identificación electrónico, por ejemplo, a un televisor, a un teléfono celular, todos esos artículos que antiguamente, digamos, que normalmente tienen una garantía, y esa garantía viene asociada a una factura, bien, que normalmente uno necesita a lo mejor codificar el número de serie y demás en la factura. Bueno, acá ya no es necesario. El número de serie directamente se puede leer desde el código de identificación electrónico. Bien, estos números hexadecimales los vamos a volver a ver en la unidad 5 cuando veamos algunas particularidades de un tipo de número que es lo que se llama el número IP. Posiblemente muchos han escuchado el número IP o de la dirección IP. Bueno, hay algunas direcciones IP que se codifican también usando estos números que son hexadecimales. En principio, lo que vemos es que usando los hexadecimales se pueden representar en el mismo espacio muchos más números que usando el decimal. Y la otra ventaja, porque uno dice, bueno, podría estar escrito en binario, pero ¿se imaginan esta cantidad de ceros y unos tener que leer en ceros y unos? Es mucho más fácil leer un 2, un 1, un D, una A, una B. Esto lo puedo leer y dictar con mucha menos probabilidad de equivocar. Bien. De dispositivos de entrada no vamos a ver más. No vamos a hablar del teclado, ni del mouse, ni del micrófono. De los dispositivos de salida tampoco vamos a hablar de los monitores, por ejemplo, que están en la bibliografía, porque algunas cosas ya vimos. Vieron, en la primera clase estuvimos hablando un poco de la resolución de las imágenes, de que la resolución tenía que ver con dos aspectos, la cantidad de puntos y la cantidad de colores, y eso se va a trasladar a los monitores, a los televisores. Bien, y no vamos a detenernos en esto porque no son cosas que realmente sean relevantes para qué hacer de ustedes cuando sean profesionales de ciencias económicas. O, digamos, sí, no son demasiado relevantes. De lo que vamos a hablar un poco es de las impresoras. ¿Y por qué vamos a hablar de las impresoras? Porque las impresoras es un dispositivo que va a necesitar insumos. O sea, para poder imprimir, yo voy a precisar papel, voy a precisar tinta. Y entonces, a veces, depende lo que yo voy a imprimir, es lo que más me va a convenir como impresora. Entonces les voy a contar algunas cuestiones que se alejan bastante de los tecnicismos que hay en la bibliografía, y me voy a centrar un poco más en algunas cuestiones prácticas de las impresoras térmicas, de impacto, de chorro de tinta y de láser. Les puse la impresora 3D porque en este momento, nada, me pareció solamente a título ilustrativo
ponérselas, porque hay muchas cosas cada vez más que se empiezan a hacer con impresoras 3D. Bien, inclusive ya uno puede encontrar impresoras 3D que se venden con cierta frecuencia en Mercado Libre y demás. Bien, pero vamos a hablar de las impresoras que imprimen en papel. La primera que vamos a hablar es esta, que es la más antigua de todas, que es lo que se llama una impresora de matriz de puntos. También se la llama impresora de agujas. También se la llama impresora de impacto. De las impresoras de impacto que van a encontrar en la bibliografía, la única que sigue vigente, algo es esta. Como estas impresoras se imprimen por impacto, utilizan una cinta entintada, que podemos representar acá. Esta cinta entintada va a ser golpeada selectivamente por unas agujas, y esta que van a golpear la cinta, y la cinta va a golpear el papel. De esa manera genera la impresión. Así como funcionaban las viejas máquinas de escribir. Bien, estas impresoras tienen muchas cosas malas, digamos, tienen poca calidad. No imprimen gráficos, porque imprimen en un solo color. Entonces los gráficos que pueden llegar a imprimir son de una calidad muy mala. Son lentas, son ruidosas, pero todavía las encontramos en uso porque durante muchos años se usaron para el proceso de facturación. Cierto es que están siendo reemplazadas, no sé bien cuál es la fecha límite que puso la FIP, pero hay muchos de los que llamamos controladores fiscales que funcionan utilizando este tipo de impresoras. ¿Por qué? Porque de una sola impresión, como utiliza un tipo de papel que se llama papel copiativo, de una sola impresión imprime el original e imprime una copia. Habrán recibido muchas veces una factura con un papel que tiene estas perforaciones en los costados. Ese papel, además de ser papel copiativo, ¿por qué copiativo? Porque al imprimirse, el impacto hace que la copia que está de abajo quede dibujada. Y es también un papel continuo porque estas perforaciones hacen que secuencialmente vayan apareciendo las facturas que en su momento esto se hacía imprimir y venían numeradas, demás. Bien. Hoy esto está siendo reemplazado por un tipo de controlador fiscal que vamos a hablar en un momento, pero que utiliza otro tipo de impresión y que ya no imprime original y duplicado, sino imprime el original y el duplicado queda almacenado en formato digital. Bien, donde todavía también se puede llegar a ver esto es en muchos supermercados, que el ticket que nos imprime es como con una cinta como de color violáceo. Y uno ve, más de una vez le habrá pasado, que justo a la persona que está en la caja se le acaba el rollo, entonces cuando va a sacar el rollo, uno ve que el rollo tiene una parte blanca y otra parte amarilla. Bueno, la parte amarilla sería el papel copiativo. La parte blanca es la que se imprime a través del impacto que se lleva el cliente, y en la parte amarilla queda dibujada el duplicado de la factura, que eso es lo que queda para el comercio. Bien, pero esto, como ya les decía, está desapareciendo rápidamente. Bien, no obstante, una de las ventajas importantes que tienen estas impresoras es que imprimir es muy económico. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía una impresora de estas que era de un cliente, porque le estaba haciendo un sistema y lo tenía que hacer a medida para esta impresora, y tenía mi impresora de chorro de tinta. Bueno, cuando una cinta de esta impresora salía 10 pesos, los 2 cartuchos de mi impresora de chorro de tinta salían 200. O sea, gastaba 10 contra 200 pesos. Esa
era la comparación. Y otra cosa que tienen de ventaja estas impresoras es que pueden imprimir muchas horas sin fallas. Pero bueno, es como algunas de las cosas de tecnología que fuimos viendo hoy, que, digamos, si uno las tiene, las puede seguir usando, pero claramente no se van a comercializar más. Bien, pasemos a hablar de las impresoras láser. Las impresoras láser tienen muy buena definición, podríamos decir que son las que tienen mejor definición. Utilizan en su mecanismo de impresión una tinta en polvo que tiene propiedades magnéticas que se llama tóner. Seguro ustedes han escuchado hablar del tóner. Es el mismo que se usa en las fotocopias. El mecanismo de impresión existe hace muchos años. Lo que pasa es que siempre fue muy caro. Ahora, imprimir con una impresora láser es mucho más económico que antes. El mecanismo imprime a través del calor, ya que tiene, digamos, un rodillo donde se va a como dibujar sobre el rodillo con la tinta lo que tiene que imprimir, y el rodillo va a girar y va a pasar por encima de una hoja y la hoja está caliente. Entonces, en ese proceso, la tinta se funde sobre la hoja. En blanco y negro, que es esta sigla que les puse acá, esta abreviación, blanco y negro, tienen mejor relación entre costo, es el que tiene mejor relación entre costo y calidad. Son muy silenciosas, son las más rápidas, y si bien, aunque los insumos son caros, en general es más barato imprimir con una impresora láser en blanco y negro que una impresora de chorro de tinta. Cuando hablamos de impresoras láser en color, ahí ya usa tóner de varios colores, igual que las impresoras de chorro de tinta, y ahí los costos a lo mejor son un poquito más elevados. Bien. Hoy en día tenemos impresoras láser como la que estamos viendo ahora, que no solamente funciona como impresora, también funciona como fotocopiadora y funciona de forma inalámbrica, o sea, se conecta a la red como un dispositivo más. A veces a través del cableado, a veces a través de forma inalámbrica, que puede ser a través del Wi-Fi o a través del Bluetooth. Bien. Pasemos a hablar de esta, la impresora de chorro de tinta. La impresora de chorro de tinta es posiblemente en la actualidad la impresora más difundida. Hace muchos años que en la mayoría de los hogares, cuando uno adquiere una impresora, es una impresora de chorro de tinta. En muchas pequeñas empresas también adquieren una impresora de chorro de tinta. El problema, uno de los problemas que tiene la impresora de chorro de tinta es el costo de los insumos. Tradicionalmente esta impresora utiliza unos cartuchos de tinta descartables, que pueden ser, depende de la marca, por ejemplo HP suele utilizar un cartucho para el negro y otro cartucho para los colores. Epson suele utilizar unos cartuchos chiquititos, entonces pone uno para el negro, otro para el ciano, otro para el magenta y así, o sea, 4 cartuchos. Son diferentes estrategias. Supuestamente cuando Epson salió con los cartuchos chiquitos era porque era más económico. La realidad es que por ahí, porque si uno miraba lo que traían los cartuchos, había que ver. Si eran más chiquitos eran más económicos, pero muchas veces traían menos tinta. No duraban nada. Claro, sí. Uno de los problemas de las impresoras de chorro de tinta es que, como lo dice su nombre, imprime lanzando chorritos de tinta sobre el papel. Tiene un mecanismo que tiene unos cabezales y a través de un mecanismo electrónico que no nos importa, presiona sobre los cabezales y salen diminutas gotitas que van inyectadas hacia el papel. Por eso muchas veces se llama de chorro de tinta o de inyección de tinta.
Bien. El problema de esos tubitos es que la tinta líquida, con el tiempo no se usa, se seca y los tubitos se tapan. Entonces ahí hay que buscar alguna de las alternativas que hay para destapar los conductos. En el caso de las impresoras Epson, estos cabezales están en la impresora, con lo cual es más difícil acceder. Hay algunas utilidades dentro del software que trae para que uno destape los cabezales, que a veces funcionan y a veces no, pero este mecanismo normalmente consume tinta. Por lo cual, yo les aconsejo, si ustedes tienen una impresora de chorro de tinta, y, no sé, una vez por semana o cada 15 días, algo hay que imprimir para que los cabezales no se sequen. O sea, no se seque la tinta en los conductos. Eso por un lado. Por otro lado, los cartuchos son muy caros. Y son caros, en principio, porque las impresoras son baratas, y uno lo que no paga en la impresora lo termina pagando los cartuchos. Frente a lo cual, muchos optan por recargarlos los cartuchos, pero hay que saber que los cartuchos tienen un chip que está diseñado para que cuando el cartucho se seca, no tiene más tinta, el chip se quema y el cartucho deja de funcionar. Entonces, si ustedes están imprimiendo y ven que está quedando sin tinta, hay que derecho apagar la impresora, si no quieren que se les queme el cartucho. Y después otro problema, si yo digo, bueno, una vez me pasó, fui previsora, bueno, voy a recargar el cartucho, así tengo tinta cuando lo voy a usar. Claro, pero los cartuchos ya tenían, los conductos ya tenían tinta. Cuando fui a usar ese cartucho, se había secado la tinta que estaba en los conductos, porque el cartucho no era nuevo. Bien, hay cartuchos alternativos, que son más económicos, pero no siempre son de buena calidad y duran a lo mejor menos tiempo. Frente a lo cual, hace unos años salió una modalidad que se llama el sistema de alimentación continua. El sistema de alimentación continuo, en lugar de tener cartuchos, tiene unos tanquecitos que están conectados a través de un conducto al cabezal de impresión. Lo primero que salió de estos sistemas era un sistema que se modificaba la impresora para ponerle este sistema de alimentación continua. Esto, la realidad es que es factible si el cabezal de impresión está en la impresora. Porque a una alumna que yo tuve hace unos años me contó que le habían hecho este sistema y le pusieron el sistema de alimentación continua en una HP, al cartucho. Que claro, una vuelta no se dio cuenta y se quedó sin tinta. Se quedó sin tinta y ¿qué pasó? El cartucho se quemó y el sistema de alimentación continua lo tiró a la basura. Bien. Hace unos años se me había roto mi impresora y mi hija todavía estaba en el secundario, entonces ella quería imprimir con colores, por lo cual tomé la decisión de comprar una impresora parecida a la que está en la imagen, que es una impresora que viene de fábrica con el sistema de alimentación continua, que Epson la suele llamar EcoTank, pero también ahora yo sé que hay de HP este tipo de impresora. Bueno, se nos hace corta. Cuando compré esta impresora, me salió el doble de lo que salía una impresora con los cartuchos aparte. Y en los 2 primeros años la tuve que llevar 2 veces al servicio. La primera me lo pagó me lo cubrió la garantía. La segunda ya no. Le tuve que cambiar la placa madre, vaya a saber por qué cosa, que me salió en su momento como un 40% de lo que salía la impresora. Caro. La realidad es que ahora imprimo, no es una super calidad, pero imprime con blanco y negro, con colores, y la tinta dura mucho, pero no es
no es una gran impresora. Y salió caro. Sí. Yo tengo justamente de Epson, sistema continuo, tengo 3 en mi casa. Ajá. Una que se le agregó el sistema continuo, que la verdad, horrible, porque todos los años había que ir a llevarla que se actualice el software, porque perdía la capacidad de poder hacerlo. Y ahora yo tengo una que es la Epson L220 y otra más, la 380. Sí. Y te digo, profe, no nos hay que llevar nunca un servicio técnico. Y Sí. las usamos un montón de veces, y mi papá la usaba por trabajo, y la usaban todo el día y nunca tuvo problema. Es más, bueno, yo la uso ahora para el trabajo. ¿Será porque tuvimos suerte? Puede ser, Belén. Mi hermana tiene una de esas que la tuvo que tirar. Pero bueno, capaz que era de las primeras que salieron. A lo mejor las que salen ahora son un poco mejores. Pero bueno, yo solamente le estoy dando un panorama. Si yo tuviera que imprimir en colores, y bueno, hoy volvería a comprar una impresora de estas, porque entiendo que las impresoras láser son todavía, en color son todavía muy costosas. Pero bueno, son cosas que hay que mirar. En el momento uno tiene que mirar los precios, tienen que mirar el precio de los insumos. Por ejemplo, las otras impresoras, las que venían con los cartuchos, las empresas son tan tramposas que los cartuchos venían con la mitad de la tinta. O sea, yo compraba la impresora y los cartuchos venían con la mitad de la tinta, para que a los meses apenas tuviera que volver a cambiar los cartuchos. Sí. Estas digamos, se perfilan como una opción. Yo modificar una impresora para poner el sistema de alimentación continuo, hoy te diría, no conviene. Es como, no sé, si a un auto le pones el equipo de gas y vas a usar menos combustible, pero en realidad, o sea, vas a gastar menos en combustible, pero a la larga el auto se deteriora y, digamos, no fue diseñado para eso. Bueno, esta fue diseñada para esto, pero yo tuve problemas y la de mi hermana directamente la llegó a arreglar y no tenía arreglo. Pero bueno, capaz que yo ya hace como 5 años que tengo la impresora, así que a lo mejor las más nuevas andan mejor. Bien, y por último, vamos a hablar de la impresora térmica. La impresora térmica es una impresora que utiliza un papel que conocemos hace mucho tiempo, el papel que usaban los fax antes. No sé si alguna vez alguno envió o recibió un fax. Es el papel que imprimían los boletos de colectivo, el boleto de tren, los postnet imprimen en ese papel. Muchas empresas que nos daban, no sé, que yo iba a la fiambrería, me daban un ticket que no tenía ningún tipo de valor fiscal, me daban un ticket en este tipo de impresora. La ventaja enorme de este tipo de impresora es que no usa tinta. El único insumo es el papel. Es un papel que es sensible al calor. Las actuales controladoras fiscales que está, digamos, que reguló la FIP, vienen con este tipo de impresora. Esta que yo les decía, que imprime una copia para el cliente y el duplicado queda almacenado en el dispositivo. En general imprimen en blanco y negro y algunas veces imprimen con algunos colores, por ejemplo, rojo, verde. Habrán visto esos tickets que nos dan en un montón de supermercados que tienen como la parte de arriba y de abajo rojo, azul, verde. El otro día me di cuenta que Bea imprime uno que es amarillo. Bueno, eso es papel térmico. Uno se da cuenta cuando lo toca, ¿sí? Porque es medio como acerado. El problema de estas impresiones es que duran poco, se borran. Por eso a mí me alarmó cuando empecé a ver cajeros automáticos que nos daban un comprobante en este tipo de papel. Porque una cosa es que yo vaya a hacer una extracción
Y otra cosa es que a lo mejor vaya a pagar un servicio del cual necesito que eso quede como comprobante. Yo recuerdo, nada, sacar, cuando iba a lavar un jean, sacar a lo mejor del bolsillo un boleto de colectivo y estaba todo borrado. O, no sé, algún ticket de la tarjeta de crédito, de débito de hace, no sé, un par de meses y también está medio borrado. Bien. Hay que tener cuidado con eso porque no solamente los cajeros automáticos, si uno hace una operación de la cual necesita guardar el comprobante, o le sacan la foto y guardan bien en algún lugar, en alguna carpeta, la foto para que les quede el comprobante, o le hacen una fotocopia, porque ese comprobante se va a borrar. Y peor ahora, que muchas facturas directamente nos dan esto, qué sé yo. La vez pasada fui a Coto, el primer lugar donde lo vi, la vez pasada ya hace más de un año, pero bueno. Fui a Coto y me daban, la caja registradora me daba este ticket. Ahora, en estos supermercados uno se puede comprar, no sé, un lavarropas, una heladera, de lo cual después necesita la factura si tiene algún problema por el tema de la garantía. Entonces acá hay que, ojo, sacar una fotocopia o hacer una digitalización de ese comprobante. Inclusive, la vez pasada, un alumno me contó algo que me resultó tan curioso, que había ido a un estacionamiento, le dieron un ticket del comprobante del auto, entonces él lo dejó en el auto, debajo del parabrisas. El auto quedó al sol. Cuando fue a buscar el ticket estaba en negro. Le dio tanto el sol que el papel reaccionó con el calor y como que se imprimió todo. O sea, todo quedó negro. Bien, esto le pasa a las impresiones térmicas. Pero bueno, son muy económicas. Esa es la razón fundamental por la cual se utilizan en este tipo de dispositivos. Bien, y por último, solo nada que, porque me parece interesante, si alguno tiene ganas de mirar, investigar un poco más, las impresoras 3D son obviamente impresoras que imprimen en volumen y que imprimen con diferentes materiales, como puede ser plástico o resina. Tardan muchas veces horas en hacer una impresión porque van imprimiendo por capas. También hay impresoras que imprimen con chocolate. En muchos casos se utilizan, por ejemplo, para hacer prototipos. No sé, en la industria, por ejemplo, no sé, se diseña un prototipo para cierta pieza que tiene cierta funcionalidad, y en lugar de esperar que, digamos, la línea de producción pueda fabricar esa pieza, se la imprime en una impresora 3D, en plástico, por ejemplo, para poder probar su funcionalidad, para poder probar si hay que modificarle alguna cosa o no. O sea, este proceso de armar prototipos acelera muchísimo los tiempos en este tipo de actividades. También estas impresoras se utilizan para imprimir prótesis ortopédicas, que muchas veces se pueden hacer a medida. Y también hay impresoras que se llaman bioimpresoras que imprimen usando células madres. O sea, las células madres para generar ciertos tejidos. Lo más futurista que escuché es el proyecto de, utilizando células madre, poder imprimir un corazón. Bueno, nada, se los dejo, por si tienen curiosidad, pueden investigar un poco más por ese lado, porque es una parte de la tecnología que me parece muy interesante. Bien, por hoy nada más. No sé si tienen alguna consulta para hacerme de lo que vimos hoy. Bueno, frente a este silencio supongo que no. Bueno, bien. Entonces, los dejo. Que tengan buena semana y nos vemos el lunes que viene. Buena semana, profe. Chao, profe. Recording stop.